Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, hemos visto ya casi todas las propiedades de orocírculos que necesitamos para empezar a hablar de trigonometría hiperbólica. Nos falta ver solo una propiedad que es relativamente simple, que dice que teorema sea R recta tangente a un orocírculo H. ¿En qué significa que sea recta tangente? Bueno, significa que va a tocar al orocírculo en un solo punto. Es decir, R intersección H es un solo punto P. Entonces, R es perpendicular a el punto P omega. Es perpendicular al rayo de orocírculo correspondiente. ¿Bien? La recíproca también es cierta. Entonces, pero vamos a demostrar esto primero, demostración. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Tengo un orocírculo, tengo un punto del orocírculo, tengo la recta tangente en ese punto, que es la recta que toca el orocírculo nada más que en ese punto, P. Tengo un rayo del orocírculo, de acá. ¿Okay? Entonces lo que quiero probar es que el ángulo este, alfa, quiero probar que es un ángulo de 90. ¿Okay? Entonces, ¿cómo procedemos? Por absurdo. Suponga, por absurdo, vamos a suponer que no es de 90, que alfa es menor a 90 grados. Y vamos a arribar a una contradicción. ¿Bien? Entonces presten atención. Entonces considero sea H igual a tita de alfa, donde esto es, recuerden, la función ángulo de paralelismo que hemos estudiado ya hace varias clases, ¿no? Recuerden que esa función estaba bien definida por el teorema de congruencia de triángulos generalizados. Yo tenía un triángulo generalizado A, si este ángulo es de 90, entonces va a existir un único segmento acá, una única distancia h, tal que el ángulo este de acá se corresponda. ¿Ok? Bien. Entonces acá esto sería la distancia de paralelismo asociada, pueden ponerlo así, acá, sigma de alfa igual a h. Bien. Eso significa, y esto estaba bien definido por el teorema de congruencia de triángulos generalizados, ¿no? Bien, pues, si un lado en común y un ángulo en común, entonces este ángulo necesariamente es único. Bueno, tomo eso, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Tomo sea Q perteneciente a R tal que PQ segmento sea igual a esa distancia asociada a ese ángulo de paralelismo. Entonces acá tomo un punto Q tal que esto sea H. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo que acá, la recta que pasa por P y este punto ideal, que es paralela a esta, este ángulo va a ser de 90. Este ángulo, lógicamente, también va a ser de 90. ¿Ok? Por definición de ángulo de paralelismo. Recuerden, esto es función ángulo de paralelismo, que es de importancia vital. Paralelismo. Por eso estudiamos todo eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora tomo otro punto acá, R, tal que la distancia de Q a R sea igual a la distancia de Q a P, es decir, que también sea igual a H. Y considero ahora esta paralela. La paralela a estas dos que pasa por el punto R. Okay. Bueno, pero entonces escribo eso, sea R grande perteneciente a R pequeña, tal que
QR también sea igual a esa distancia h. ¿Bien? Entonces, observen que entonces los triángulos generalizados PQ omega y QR omega son congruentes por criterio lado-ángulo de congruencia de triángulos generalizados, ¿no? Porque tienen este ángulo de 90 en común, entonces este ángulo de acá resulta que va a tener que ser igual a alfa. Y ahí llegó al absurdo. Luego, sigma RQ, si quieren, sigma RP es igual, observen, llegué a que este ángulo es igual a este. P, R, P, claramente eso es un absurdo, porque si eso fuera así, tendría que R y P serían puntos correspondientes, por definición de puntos correspondientes. Entonces R debería pertenecer al oro círculo, y eso es un absurdo. Luego, esto que implica que P y R pertenecen al oro, son correspondientes. Absurdo. ¿No? Porque yo estoy diciendo que R es la tangente, nada más pasa por un único punto. Absurdo, pues R no pertenece al oro círculo. Luego, alfa es igual a 90. Entonces la hipótesis que yo estoy por absurdo no es válida. Entonces alfa necesariamente tiene que ser igual a 90 grados. Bien. La recíproca también es cierta, se las dejo como ejercicio. Ejercicio. Es bastante fácil, son estas ideas. Muestre la recíproca. Okay. Es bastante simple. Es decir, muestre que si toman una recta que pasa por un punto y que con el rayo correspondiente forma un ángulo de 90, entonces no puede cortar en ningún otro punto. ¿Bien? Bueno, esta es la última propiedad de los círculos que necesitamos para nuestro estudio de trigonometría hiperbólica. Déjenme ver si esto está bien grabado. ¿Sí? Okay, entonces, continuamos. Ahora sí vamos a entrar en el estudio de trigonometría hiperbólica. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una discusión preliminar. Imagínense ustedes que tienen una recta sus respectivos puntos ideales. Imagínense, tienen uno de los círculos centrado en este punto. Acá uno de los círculos. Vamos a llamar a este punto A, B. Okay. Entonces, ustedes podrían considerar todas las rectas que son perpendiculares a esta recta, ¿no? Todas las perpendiculares y van a tener un punto correspondiente en el orocírculo, ¿no? Hacen así, van a tener un punto acá. Hacen así, van a tener otro punto acá. Y para cada uno de esos puntos van a tener un ángulo acá correspondiente, que corresponde a todos los rayos, ¿no? Al rayo del orocírculo que pasa por este punto, por ejemplo. Entonces, lo que se puede mostrar rigurosamente, que no vamos a hacer, pero se puede mostrar rigurosamente que esa función, o sea, la distancia lógicamente va aumentando, ¿no? La distancia de estos segmentos va aumentando, el ángulo va disminuyendo, el ángulo también va a ir disminuyendo, pero
Lo que se puede mostrar es que eso es continuo, ¿no? Que ese proceso es continuo. En particular va a existir un momento en el que yo acá, si yo sigo tirando perpendiculares, va a existir uno tal que este ángulo sea pi sobre 4. Hay una continuidad en esos ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos esa situación, ¿no? Esto, el rayo que pasa por el punto A de este orocírculo que también pasa por B, entonces estas son paralelas, por definición. Entonces, adviertan ustedes que si ustedes consideran en este caso, y vamos a decir que, claro, o sea, ese ángulo también va a tener asociado una distancia específica de este arco, ¿no? Entonces vamos a decir que en ese caso, el arco AB, que eso es una constante universal de la geometría hiperbólica, vamos a decir que es igual a S grande. Lo denotamos así, S grande. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante justamente ese valor o ese ángulo? Bueno, por lo siguiente, porque si yo considero ahora la recta paralela a esta recta de acá, que pasa por A, pero en el otro sentido, ¿bien? En la otra dirección, luego esta recta de acá. Ahora, ustedes recuerden, por comienzo del curso, que entonces este ángulo de acá tiene que ser igual a este. ¿Ok? Así empezó nuestro curso cuando empezamos a hablar de la versión del quinto postulado en geometría hiperbólica, ¿no? Así empezó toda esta discusión. Entonces este ángulo de acá va a tener que ser igual a A. ¿Okay? B, si quieren así, sea a omega 2. Luego, este ángulo B, beta, tiene que ser igual a alfa. Entonces lo que tenemos es que beta igual a alfa pi sobre 2. Entonces la suma de ambos va a ser, perdón, pi sobre 4. La suma de ambos va a ser pi sobre 2. De manera tal que lo que vamos a tener es que, bueno, esto se podría dibujar de una forma más feliz si quieren. Solo, lo pueden dibujar como quieran, pero solo a fines intuitivos. Pueden dibujar así. Entonces, ¿qué va a significar? Va a significar que esta va a ser la recta tangente al orocírculo. Esa es la observación que me interesa. ¿Okay? Que entonces luego, esta recta, la recta que pasa por este punto ordinario y este punto ideal, además de ser paralela a esta, es la tangente al orocírculo. Entonces es dos cosas, es paralela a esta recta y es tangente, este es el orocírculo H, a H, el punto A. Y la observación es que eso sucede cuando este ángulo de acá es pi sobre 4 y vamos a decir que entonces la longitud, esta de acá, BA asociada, la vamos a llamar S grande. Bien, le asignamos una denominación especial porque es un valor muy importante por esta propiedad que tiene. Bien, entonces este valor es de extrema importancia, es esa constante. Bien, ok, entonces vamos a trabajar con estas ideas a partir de ahora. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a mantener esta notación que hemos introducido. Y vamos a analizar la siguiente figura. Imagínense ahora, bueno, vamos a hacer un teorema. Imagínense ahora que tienen esta situación. Tienen una recta, tienen un orocírculo que pasa por un punto de esa recta, es decir, esa recta va a ser uno de los rayos del orocírculo. Voy a escribirlo. Tienen un arco de orocírculo. Orocírculo H tiene un punto acá. Vamos a llamar este A este lo llamamos B.
Y consideran ahora la recta tangente al orocírculo, que pasa por A. Observación, sea, vamos a hacer así, sea, hay que hacer algunas observaciones preliminares. S pequeña menor que S grande, tal que ahora el arco AB tenga longitud S pequeña, S chica, S minúscula, como más les guste. Esta es la tangente. Bueno, entonces, si ustedes hacen eso, si yo considero un arco acá AB cuya longitud sea menor que S grande, bueno, entonces lo que va a pasar es que consideramos acá, bajamos la perpendicular, entonces este ángulo, acá tengo el otro rayo del orocírculo, este ángulo de acá, alfa, luego, en este caso, alfa, se puede ver intuitivamente que va a ser mayor a pi sobre 4. ¿Okay? Bien. Bien. Entonces, alfa va a ser mayor a pi sobre 4. Y nosotros sabemos que luego, consideren ahora, igual que antes, consideren ahora este ángulo beta, con la misma notación que antes, luego beta va a ser menor a pi sobre 4. Como va a ser menor, recuerden, ¿quién sería acá la paralela en el otro sentido? Bien, acá estamos considerando la paralela a esta recta que pasa por el punto A, que va a ser uno de los otros rayos del orocírculo. Bueno, y vemos que este ángulo formado entre esa paralela y la perpendicular, o entre ese rayo y la perpendicular, es mayor que pi sobre 4. Entonces la paralela en el otro sentido también va a tener la misma inclinación. De manera tal que como este ángulo beta es menor que pi sobre 4, necesariamente va a cortar, ¿bien?, a la recta original en algún punto. Bien, por definición de paralelismo generalizado. ¿Okay? Entonces ahí están todas esas ideas que vimos al principio del curso. Bueno, entonces luego la recta tangente, esto sí que para justificar, la recta tangente H que pasa por A corta a, digamos, esta es la recta anterior, vamos a llamar esta recta R, corta a R en un punto C. ¿Okay? Estos son solo observaciones, ¿no? O sea, no, es casi inmediato todo esto. Ahora, lo interesante, bueno, yo puedo borrar esto solo para justificar que esos puntos existan. Entonces lo interesante es lo siguiente, sea, vamos a darles nombres a estas distancias. A la distancia AC le voy a llamar T, a la distancia de C a B le voy a llamar U. Y el arco AB ya habíamos dicho que vale S pequeña. Sea AC segmento igual a T y CB segmento con esta notación igual a U. Entonces con esta notación lo que tenemos es lo siguiente, lo que dice el teorema, que es muy importante, es lo siguiente. Luego vamos a tener que S grande menos S pequeña es igual a S grande por E elevado a la menos T más U. Esto es lo que nos dice el teorema. Nos dice eso y otra cosa. Vamos a demostrar nada más que esta, la demostración, la otra demostración es totalmente análoga y se las dejo como ejercicio. S grande más recuerden, S grande era este tipo, que estaba asociado a esta distancia, de manera tal que el ángulo de este sea pi sobre 4, etc. S grande más S pequeña, que es un S arbitrario menor que S grande, va a ser igual a S grande por E elevado a la T menos U. Bien. Okay.
Bueno, entonces vamos a demostrar esta de acá. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, vamos a apelar a los conocimientos que tenemos sobre orocírculos y triángulos generalizados. Entonces, demostración. Déjenme ver si esto está quedando bien grabado. Sí, bueno, sí, un poco. Tengo que mejorar un poco la iluminación, pero se ve razonablemente bien. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Okay. Supongan que tiene un arco de orocírculo. La figura es esta, que hay que tener en mente. Tenemos un arco de orocírculo. Vamos a llamar a estos puntos A. Este punto lo voy a llamar B. Acá tengo uno de los rayos del orocírculo. Acá tengo el otro, el rayo correspondiente que pasa por A. Y tengo también a este punto A, a este punto lo llamo B, a este punto lo voy a llamar D, solo para mantener esta notación que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se procede? Considere, tomamos, tomamos AD, arco, igual a S grande. Y tomamos AB igual a S pequeña, que es menor que S grande. AB, S pequeña. ¿Okay? Bueno, entonces, considero la recta tangente, vamos a llamar así, A, este segundo círculo. Considero la recta tangente a la recta tangente al otro círculo H que pasa por A. Esta de acá, por ejemplo. El dibujo va a quedar medio feo, pero bueno. Déjenme ver cómo subsanar esto. La recta tangente, no, tampoco me gusta. Lo voy a dibujar así. Entonces acá tengo esta distancia, acá tengo un punto C. Entonces esta distancia es el T del enunciado del teorema, esta distancia es U. Bien. Lo que voy a hacer es considero un punto acá, epsilon, sea, epsilon no, sea E, tal que S, este segmento de C sea igual a T. Lo elijo de forma tal que esta distancia sea igual a esta. Ok. Entonces, observen que este tipo, ¿no?, por definición se va a encontrar con esta recta en un punto ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque AD es S, entonces resulta que la tangente acá además va a ser paralela a esta. ¿Okay? Se van a encontrar en un punto acá omega prima, ¿bien? En un punto ideal. A ver si esto está quedando bien grabado. Sí. Bien. Esta se encuentra en un punto ideal, ¿no? Porque AD es igual a S. Si quieren lo pueden escribir como AD es igual a S grande. Luego, esta recta tangente voy a llamar R sub T. R sub T es paralela. Es todo lo que vimos antes. A, sigma prima y omega prima, omega. El punto ideal lo llamo omega como siempre. Entonces se encuentra en un punto ideal. ¿Y ahora qué hago? Ahora considero la recta sea... Considere la recta
La clave de la demostración es considerar la recta paralela a estas dos que pasa por E. Entonces escribo así, E, punto ideal, omega prima, esta de acá. También se van a encontrar todas en el mismo punto ideal. Bien. Considero esa de ahí. Esa es la clave de la demostración. Entonces adviertan ustedes qué es lo que sucede. Ustedes tienen que, estos ángulos de acá son iguales porque son opuestos para el vértice. Entonces, este lado es igual a este, de manera que por el teorema del triángulo, el criterio lado-ángulo de congruencia de triángulos generalizados, voy a tener que CA omega va a ser congruente al triángulo generalizado CE omega. Luego, CA omega va a ser congruente a CE omega prima. Bien. ¿Por qué? Por criterio lado-ángulo. ¿Okay? De manera tal que lo que deduzco de ahí es que este ángulo, si este ángulo de acá, como esta es tangente, por el teorema que vimos al principio de la clase, como es tangente, entonces este ángulo es de 90. Teorema que vimos al principio de la clase. De manera tal que si este es de 90, entonces este también va a tener que ser de 90. Entonces lo que tenemos es que CE omega prima, ángulo, es igual a 90 grados. Ok, entonces ahora lo que hacemos es considero, bueno, me estoy quedando sin pizarrón, pero lo voy a dejar de escribir, solo lo voy a explicar. Considero ahora el orocírculo de centro omega que pasa por E. Considero ese orocírculo. Ese orocírculo va a cortar a este rayo, este rayo que también es el rayo del orocírculo, en un punto F. Ahora, EF va a tener que ser igual a AD, la longitud de ese arco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acá, esta recta, que va a ser paralela al orocírculo, ¿no? Va a ser tangente al orocírculo, además de ser tangente, resulta que por la forma en la que la definimos, también es paralela. Entonces cae la propiedad que habíamos estudiado de ese S grande. Entonces EF es igual a AD. Luego EF arco es igual a AD arco, que es igual a S. ¿Okay? Excelente. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Recordamos que BD, ¿qué longitud va a tener? Bueno, va a tener longitud S grande menos S pequeña, porque a AB yo la llamé S pequeña y a AD era S grande. Bien. Bueno, y una vez que tengo eso, es solo utilizar el teorema de orocírculos que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Ok? Observen, analizo estos dos arcos de orocírculos concéntricos, el arco DB y el arco FE. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se relacionaban? Por la distancia. ¿Quién es la distancia? T más U. ¿Ok? Y de ahí obtengo esto. ¿Ok? De ahí obtengo eso, por el teorema que nosotros ya hemos estudiado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que en general, si ustedes tienen orocírculos concéntricos, ¿ok? Y tienen que este tipo es vale S sub 0 y este vale S sub X y la distancia acá es X, entonces nosotros sabemos que S sub 0 S sub X es igual a S sub 0 por E a la menos X. Entonces, aplicando ese teorema acá, en este contexto, lo que obtengo es que S grande, luego, por teorema, este teorema de acá, que ya hemos estudiado cuando estudiamos orocírculos, tengo
S grande menos S pequeña, que es esta longitud, va a ser igual a esta longitud, que es S grande, por E elevado a la menos la distancia. La distancia de esta, que también va a ser igual a esta, aunque el diseño engaña, ¿no? O sea, recuerden que estas cosas son solo para orientar las ideas. De hecho, todavía no estudiamos modelos de plano hiperbólico. Esto va a ser igual a esto. Esta distancia que es T, que era este de acá, más 1. Entonces, menos elevado a la menos T más 1. Y ahí queda aprobado esta fórmula. Bien, que es muy importante. Esta se demuestra de forma totalmente análoga, se las dejo como ejercicio. Si quieren pueden ver el ejercicio. Pueden chusmear el libro de Barbosa y ahí está. Pero la idea es muy parecida, solo que hacer una construcción análoga, si se quiere, en el otro sentido. Y traten de pensarlo por sus cuentas. Primero revisen esta demostración y después traten de hacer esto. Bien, excelente. Bien, esta demostración es muy bonita, es muy importante. Y de acá ahora se derivan algunas otras cosas, ¿no? Vamos a derivar otras cosas. Entonces, mostramos estas fórmulas. Voy a borrar la demostración. Y ahora vamos a ver algunos corolarios de esto. Entonces, bueno, podemos jugar con las fórmulas, ¿no? Busquemos corolarios de esto. Tenemos vamos a tener entonces corolario E elevado a la U va a ser igual a coseno hiperbólico de T. Coseno hiperbólico de T. Me queda en corolario U. Bueno, ¿por qué? Demostración. Considero esta fórmula simplemente. Sumo 1 y 2. Sumando 1 y 2. Miembro, me queda 2 veces S grande. ¿Igual a qué? Igual a S grande E elevado a la menos T más U menos S grande por E elevado a la T menos U. Entonces me queda 2S grande igual a, acá puedo sacar el factor común E a la menos U. Y acá me queda E a la, perdón, más acá, E a la T más E a la menos T. Cancelo S con S, paso el 2 dividiendo. Me queda E a la menos U por E a la T más E a la menos T dividido 2. Y esto por definición es el coseno hiperbólico. Bien, que ustedes ya sabían esta definición de los cursos de cálculo, pero nunca les explicaban por qué se llamaba hiperbólico. Bueno, el nombre hiperbólico viene del estudio de Bolzhey y Lobachevsky en geometría hiperbólica, donde esto aparece naturalmente. Y por eso es conveniente trabajar con definir la distancia de la forma en que la habíamos definido. Coseno hiperbólico de t. Ok. Entonces, bueno, acá lógicamente vamos a ver que E a la U es igual a coseno hiperbólico de t. Entonces lo dejamos anotado acá. Esta figura va a ser de extrema importancia. Estas relaciones tienen que saberlas. Entonces S menos S pequeña es igual a S grande por E a la menos T más U. S grande S grande más S pequeña es igual a S grande por E a la T menos U. Bien, que se les queda como ejercicio. Esta que demostramos ahora, este corolario, E a la U es igual a coseno hiperbólico de T. Estas son fórmulas muy importantes. Y podemos buscar otra. Si en vez ahora de sumar hacemos este menos este, eliminamos
menos S grande y vamos a obtener otra relación. ¿Okay? Entonces, corolario 2. Corolario 2. S. Creo que así, S pequeña igual a S grande. Tangente hiperbólica. De t. Bien. Bueno, veamos si nos da. Esencialmente es ver qué nos da si ahora restamos. Resto 1 de 2. O sea, resto de 1 de 2 me queda 2s pequeña igual a s grande por e a la t por e a la menos u menos s grande por e a la menos t por e a la menos u. Entonces me queda 2s pequeña igual a s grande por e a la menos u por e a la t menos e a la menos t. Me queda s pequeña igual a s grande por e a la menos u por e a la t menos e a la menos t dividido 2. Pero recuerden de los cursos de cálculo que esto es la definición de seno hiperbólico. Entonces tengo s grande por e a la menos u por seno hiperbólico de t. Pero ahora, para el corolario anterior, tengo que e a la u es coseno hiperbólico de t. Entonces esto es s pequeño igual a s grande por seno hiperbólico de t sobre, si quieren un paso más, se lo escriben así. Finalmente tienen s grande por seno hiperbólico de t. Pero este tipo de acá es coseno hiperbólico de t. Seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico es la definición de tangente hiperbólica. Entonces me queda s grande por tangente hiperbólica de t. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a anotar esta de acá también, acá. S pequeña, perdón, es igual a S grande por tangente hiperbólica de t. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, después de esta discusión, lo que vamos a hacer es introducir un sistema de coordenadas en el plano hiperbólico. ¿Okay? Déjenme ver si no se me olvida mencionar algo. Bueno, bien. Entonces, pero observen, vamos a introducir un sistema de coordenadas en el plano hiperbólico. Bien. ¿Cómo introduzco esto? Bueno, tomo dos rectas que sean perpendiculares, cualesquiera, y su punto de intersección, digo que va a ser el origen de coordenadas. Pero no se confundan, esto va a ser muy diferente al caso de la geometría euclidiana. Entonces, yo tengo un punto acá, supongo que tengo un punto acá. A ese punto le voy a asignar coordenadas. Bien. La coordenada, a este lo puedo llamar, serían como las abscisas si se quiere. Este eje lo llamo así, este O sub i. Entonces le voy a asignar una coordenada que va a estar vinculada con esto. ¿Qué va a ser esa coordenada? Esa sí va a ser análoga al del caso de la geometría euclidiana. Bajo la perpendicular AP en relación a este eje. ¿Bien? Y acá tengo la proyección. ¿Bien? Y llamo a esta distancia, la llamo X. Entonces
a ese punto le asigno la primera coordenada de esa manera, de forma similar. Lo voy a dibujar de otra forma solo para que quede bien claro qué es lo que está pasando. Bajo la perpendicular, que puede ser una cosa así. Bien. Y a este tipo lo llamo X. ¿Okay? Bien. Okay. Es la distancia entre el pie de la perpendicular de P en relación a este eje y el origen. Es eso. ¿Okay? No es esta distancia. Cuidado. Ahora, esto de acá, este segmento de perpendicular tiene una longitud I asociada. Entonces el punto lo llamo así. ¿Okay? Pero lo que tienen que advertir es lo siguiente. Si ustedes consideran ahora la perpendicular esta distancia, si quieren, lo llaman P sub I. Esta distancia de acá siempre va a ser menor que esta distancia. ¿Okay? Necesariamente menor. ¿Okay? Eso lo pueden demostrar fácilmente si recuerdan el estudio de cuadriláteros de Saccheri. Se lo dejo como ejercicio. Observación. Esta es la forma. Observación. P, O, PI segmento es siempre menor que I. Bien. Okay. Entonces, lo definimos de esta forma. Bien. Al sistema de coordenadas en el plano hiperbólico. Y observen que si ustedes lo definiesen de la forma tradicional tendrían un problema, porque habría puntos del plano hiperbólico que no serían susceptibles de ser colocados en este sistema. Piensen, por ejemplo, considera una recta acá de ángulo de inclinación 45 grados, y los puntos que estén en esa recta no se van a poder colocar. Van a llegar a una contradicción. ¿Okay? Bueno, piensen eso. ¿Por qué no se podría definir de la forma tradicional? Piénsenlo si quieren, si no después lo vemos. Bueno, pero esta es la forma en la que se define el sistema de coordenadas. ¿Okay? Entonces agarro dos rectas perpendiculares cualesquiera, el punto de intersección digo que es el origen, agarro un punto del plano y digo, bueno, me fijo, a esta la llamo O sub X y digo, bueno, trazo la perpendicular y veo la distancia del pie de la perpendicular al origen, la llamo X. Digo, bueno, le asigno ese valor. Y después, ¿qué hago? Y a esta distancia de acá, la distancia de ese arco, la llamo Y. ¿Bien? Y ahí tengo las coordenadas. ¿Okay? Pero la observación es esta, no se confundan. Si ustedes tirasen la perpendicular acá, esta distancia siempre sería menor que esta. Les queda como ejercicio demostrar eso. Demuestre. Ejercicio. ¿Okay? No es difícil, solo tienen que revisar las ideas que estudiamos. Bueno, vamos a trabajar con esto ahora. Entonces, ahora uno se puede, con este sistema de coordenadas, uno podría tener interés en decir, bueno, ¿cómo es la ecuación de orocírculo que pasa por el origen de coordenadas? Entonces, ese es el próximo resultado que vamos a ver. Entonces, teorema con la notación que hemos introducido, teorema, la fórmula del orocírculo pasando por O, origen de coordenadas, y con centro omega es, ¿cómo es? Y a la X coseno hiperbólico de Y. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tengo mi eje. Bueno, con O vamos a anotar siempre el origen. Este punto ideal de acá, como siempre lo llamamos sigma, entonces simplemente tengo el orocírculo
centrado en este punto ideal que pasa por el origen de coordenadas. Y esto me va a dar la fórmula utilizando el sistema de coordenadas que hemos introducido, ¿no? Bueno, entonces queremos demostrar esto. Bien, déjenme ver cómo era esto. Está. Entonces. Ok. Bueno, tomo un punto arbitrario del orocírculo. Tomo un punto arbitrario del orocírculo. Punto P. Tomo acá un punto P con coordenadas x, y. Entonces, ¿qué significa que las coordenadas sean x, y? Que si yo bajo la perpendicular, la voy a dibujar así. Ustedes, si quisieran, podrían dibujarla así, como más les guste. Si yo bajo la perpendicular, tengo que esta distancia por definición es x, y esta distancia de este segmento de recta es y. No confundir con, y bueno, si yo bajase la perpendicular, tendría acá una cosa que, como les dije, va a ser menor, ¿no? No confundir. ¿Okay? Decir, bajan la perpendicular, esta distancia siempre va a ser menor que esta. ¿Bien? Dibújenla como quieran, pero que quede bien claro eso. Bueno, tengo esa situación. Y acá tengo el rayo de este orocírculo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. Considero, bueno, sea P de X, pie de la perpendicular, etcétera, etcétera. Ahora lo que hacen es considere el orocírculo. Este es mi orocírculo original, H. Voy a llamarlo H', con centro en omega. ¿Y qué pasa? Por P de X. Por este punto. Tengo ese orocírculo acá. Okay. Bueno, pero entonces ahora lo que tienen que advertir, entonces sea, supongan que a este lo llaman, a este rayo lo llaman rayo 1, entonces sea Q el punto de intersección entre el rayo 1 y este otro orocírculo. ¿Okay? O sea, acá va a tocar en un punto Q. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que las distancias entre rayos de orocírculos concéntricos, segmentos de rayos de orocírculos concéntricos son iguales, que es otro de los resultados que habíamos estudiado. En otras palabras, esta distancia de acá también vale x. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es luego simplemente una aplicación del teorema que nosotros ya hemos estudiado. Bien. Esto de acá, simplemente es considerar eso, porque lo que tengo es que esta recta, por definición, este es el segmento, esta recta que pasa por acá, por definición es la tangente de este orocírculo, en este punto, y corta a su prolongación en este punto de acá. ¿Okay? Entonces caigo en las hipótesis de este teorema, solo que el triángulo está al revés. Bien. Luego tengo lo que buscaba, e a la x, esta distancia de acá, es esta distancia de acá. ¿Okay? Y esta distancia de acá es esta distancia de acá. Entonces es coseno hiperbólico de I. ¿Bien? Y ahí tengo la ecuación de un orocírculo centrado en el origen de coordenadas del plano coordenado cartesiano. Déjenme ver si esto está grabado. Bien, vamos bien. Okay. Bueno, este es un primer resultado. Bien. Bueno, entonces, okay. Bueno, vamos a dejar por acá y en la próxima clase, en el próximo video, vamos a seguir avanzando en más teoremas de
Y bueno, vamos a encontrar una fórmula que nos va a dar una relación análoga al teorema del seno y el coseno, de la geometría euclídea, pero con senos y cosenos hiperbólicos, que es muy, muy bonito. Bien, para triángulos hiperbólicos cualesquiera. Pero antes tenemos que introducir un poco algunos teoremas más. ¿Okay? Nos faltan algunos teoremas. Pero bueno, estas son fórmulas que ustedes tienen que conocer casi de memoria. O sea, bueno, tienen que conocer las demostraciones, obviamente, saber de dónde viene, pero es como que se usan todo el tiempo, ¿no? O sea, acá ya para demostrar la fórmula del orocírculo, centrado en el eje coordenado, ya usamos una de esas fórmulas que derivamos hoy. ¿Okay? Bueno, les dejo un gran saludo a todos y a todas.